Hemos visto que la temperatura a la cual se deforma plásticamente un material influye en el hecho de cambiar sus propiedades mecánicas o no. La temperatura de referencia es 0.4 veces la temperatura de fusión. Cuando la deformación plástica se hace a una temperatura menor a este valor, yo le llamo trabajo en frío o deformación plástica en frío, y el material se endurece, aumenta su resistencia. Cuando la deformación plástica es mayor a 0.4 veces este valor, 0.4 tm, yo le llamo trabajo en caliente o deformación plástica en caliente, y la resistencia del material no aumenta debido a que la difusión está activa y las dislocaciones extra que produce la deformación plástica desaparecen por difusión. El trabajo en frío también causa esfuerzos residuales en el interior del material. Esto es un concepto un poco difícil de explicar porque no tiene una referencia física concreta. Sin embargo, podríamos decir que una parte del esfuerzo aplicado queda guardado en la estructura cristalina del material a partir de una red compleja, un desorden de dislocaciones, de las dislocaciones causadas por la deformación plástica. Estos esfuerzos residuales afectan la capacidad del material de resistir fuerzas externas. Y una manera de verlos podría ser la siguiente. Supónganse que esto que tenemos acá es una barra. Supónganse que es una barra de acero. La barra yo la estiro, le aplico una fuerza en tensión para que aumente su longitud. Y con la barra estirada yo la introduzco en una caja y la lleno de concreto. Y entonces todo este bloque de concreto rodea a la barra, ¿de acuerdo? Por completo. O sea, esto está metido dentro de un bloque. Permito que el concreto fragüe, endurezca, y luego retiro la fuerza aplicada, y entonces aquí ya no hay fuerza aplicada. Y al ya no haber fuerza externa aplicada, la barra va a tender a regresar a su geometría original, pero al intentar hacerlo, el concreto ya no va a dejar que regrese. Entonces lo que va a ocurrir es que la barra va a quedar estirada en tensión, el concreto va a quedar comprimido debido al efecto de la barra, y estos esfuerzos van a ser internos. No hay ninguna fuerza externa aplicada, simplemente por la diferencia en las deformaciones. Cuando el concreto fraguó abrazando a la barra, pues esa diferencia va a hacer que se generen estos esfuerzos internos a esto. Entonces, eso podría ser, o sea, así podríamos visualizar los esfuerzos residuales. Son esfuerzos que están guardados en el interior del material y que afectan la capacidad del material de resistir cargas. Cuando a este bloque yo le aplique una fuerza externa en esta dirección, en tensión, esta fuerza externa se va a sumar al esfuerzo en tensión que ya tiene la barra y la va a llevar a la resistencia a la afluencia más rápido de lo que debería. La cantidad de trabajo en frío que se hace sobre un material se cuantifica por medio del porcentaje en trabajo en frío. El porcentaje en trabajo en frío se define de la siguiente manera. Yo tengo el material antes de hacerle cualquier deformación plástica. El material tiene un área inicial. Yo hago la deformación plástica en el material y el material queda con un área final después de la deformación. Porcentaje de trabajo en frío va a ser área inicial menos área final entre área inicial por 100. Este no es un delta, es una definición. Como el área final siempre es menor que la inicial, en el numerador yo coloco inicial menos final para que el porcentaje de trabajo en frío me dé positivo. A mayor porcentaje de trabajo en frío que yo haga sobre un material, normalmente voy a tener mayor resistencia a la afluencia, mayor resistencia a la tensión o esfuerzo último y menor ductilidad. Estas son unas gráficas experimentales para 3 materiales. Esta es la gráfica de la resistencia a la afluencia. En megapascales está a la derecha y en miles de PSI está a la izquierda. Acá voy a tener la gráfica de la 0,1040. Esta es cómo varía la resistencia a la afluencia con el porcentaje de trabajo en frío. Este es el bronce y este es cobre. 3 materiales distintos. Entonces, si a la 0,1040 yo le doy 10% de trabajo en frío, yo voy a tener una línea recta. A partir del 10% trazo una línea hasta llegar a la curva
de la 01040 y luego tendría que trazar una línea acá horizontal y entonces donde intersecto la curva trazo una línea horizontal y entonces acá yo leería la nueva resistencia a la afluencia o la resistencia a la afluencia que tendría la 0,1040 con 10% de trabajo en frío. Noten que a 0% de trabajo en frío la resistencia a la afluencia anda por 60 miles de PSI. Al 10% de trabajo en frío la resistencia a la afluencia es un poco más de 100 miles de PSI. Hay un incremento importante de la resistencia a la afluencia con muy poco trabajo en frío para este material. El cobre no funciona de esa manera. El incremento del trabajo en frío entre 0 y 10% es mucho menor en el cobre, pero igual endurece por trabajo en frío. Entonces esta sería la manera de utilizar esta gráfica. Conocido el porcentaje de trabajo en frío, yo subo hasta la curva y luego me desplazo horizontalmente para leer la cantidad, o también puedo hacerlo al revés. Si yo deseo tener una cierta resistencia a la afluencia, imagínense que yo quiero tener una resistencia de 600 megapascales, yo quiero un material de acero 1020 con una resistencia de 600 megapascales, entonces yo voy a trazar una línea acá a 600 megapascales, sería una línea acá, bueno, vamos a trazar mejor esta línea, a 600 megapascales, trazo una línea aquí, no me pegó, pero imagínense que es en 600, donde corto a la gráfica bajo y leo el porcentaje de trabajo en frío, y entonces acá leería cuánto trabajo en frío debo darle yo a la 0,1040 para tener una resistencia a la afluencia. Vamos a ver si la puedo bajar. No puedo bajar la línea, pero para tener una resistencia a la afluencia de 600 megapascales, si esta línea horizontal coincidiera con la escala acá. ¿De acuerdo? Esta es la manera de utilizar esta gráfica. Luego tengo la gráfica del esfuerzo último o resistencia a la tensión contra el porcentaje de trabajo en frío, igual para los tres materiales. A medida aumenta el porcentaje de trabajo en frío, aumenta su esfuerzo último o resistencia a la tensión. Y tengo la gráfica, por último, de la dureza medida, o de la ductilidad, perdón, de la ductilidad medida en términos del porcentaje de elongación medida en función del porcentaje de trabajo en frío. Y noten que acá la tendencia es al revés. A medida aumenta el porcentaje de trabajo en frío, la ductilidad disminuye, que es consistente con lo que hicimos en las clases anteriores con la curva esfuerzo de formación unitaria. Hemos dicho, los efectos del trabajo en frío se pueden eliminar, es un proceso reversible, se puede borrar el endurecimiento por trabajo en frío. Para ello es suficiente con calentar el material hasta que se active la difusión, es decir, hasta un valor de 0.4 veces su temperatura de fusión absoluta. A este proceso le vamos a llamar recocido, de acuerdo, que sería un proceso para eliminar el porcentaje, el efecto del trabajo en frío. La temperatura hasta la cual se calienta el material se llama temperatura de recristalización y en general esta temperatura hay que buscarla en tablas, pero si no tenemos una tabla en general, la temperatura de recristalización se puede aproximar al 40% de la temperatura de fusión en grados Kelvin. Un material que ha sido endurecido por trabajo en frío va a perder sus resistencias si se calienta por encima de su temperatura de recristalización. Y eso es importante porque si yo tengo una aplicación en donde tengo un material endurecido por trabajo en frío, yo debo tener el cuidado de no calentar a ese material arriba de su temperatura de recristalización porque puede perder sus propiedades mecánicas si lo hago.